Hoy voy a responder preguntas que me hicieron, como esta de Daniel Núñez, que preguntó qué pasa en la mitología nórdica después del Ragnarok. ¿Habrá eso y mucho más? Así que vámonos, de eso estaba hablando. Y la primera pregunta aquí es de Gustavo Moraes, que preguntó lo siguiente: ¿Hades es más fuerte que Poseidón? Antes de responder la pregunta, solo quiero hacer un aviso aquí, que están viendo que este escenario es una porquería, ¿verdad? Me gusta el verde que ni siquiera sirve para hacer croma aquí. Mi idea era usar como un trípode y usar la cámara de mi celular, que es mucho mejor que esta cámara de la computadora. Sin embargo, descubrí que mi trípode es una porquería. Pero así es, la verdad es que tengo flojera, ¿vale? Y además, respondiendo la pregunta aquí de Gustavo, es un poco complicado decir quién es el más fuerte entre Hades, Poseidón y hasta Zeus, ¿ok? Porque según la teogonía de Hesíodo, cuando ocurre la titanomaquia y los dioses olímpicos terminan destronando a los titanes, cuando Hades, Poseidón y Zeus dividen el reino, no es como si hubieran dividido, no sé, un departamento. En realidad, esa idea. La división también es en poderes, ¿ok? La idea es que esa trinidad de hermanos terminara teniendo el mismo poder, sin que ninguno fuera más fuerte que el otro. Pero en la Ilíada tenemos una frase de Poseidón, donde él dice que Zeus es más fuerte que todos los olímpicos juntos, incluso que él mismo. Y aunque Hades no sea un olímpico, creo que él también estaba contando con Hades en esa frase. Sin embargo, entre Hades y Poseidón no tenemos una frase tan clara, ¿ok? Sí, principalmente porque Hades no sale mucho del inframundo, y tampoco se involucra mucho en peleas. La única batalla en la que Hades habría participado es la titanomaquia, y ni siquiera ahí hay mucha descripción sobre lo que hizo o cómo hizo las cosas. Y no, ¿ok? No es como en Grand Fork, que Hades tiene esas garritas con las que saca el alma de los titanes. Eso no existe. Una de las pocas veces que Hades salió del inframundo, además de secuestrar a Perséfone, también como que empezó a recoger unas almas de unas guerras que estaban ocurriendo ahí. Y en eso, terminó recibiendo una flecha de Hércules, justo en el muslo. Y de ahí salió corriendo de ahí. Solo para dejar claro, no era una flecha común. Era una flecha que tenía el veneno de la hidra, que era un veneno extremadamente fuerte, que hizo que incluso el centauro Quirón pidiera a los dioses que le quitaran la inmortalidad para poder morir y dejar de sentir ese dolor. Y aunque no hay tantas descripciones sobre Hades en batalla, se puede tener una idea de que era un ser extremadamente poderoso, tanto que la gente ni siquiera decía su nombre. Terminaban llamándolo Zeus Ctónico, o incluso el Invisible. Ahora sobre Poseidón, sí hay algunas cosas ahí. Por ejemplo, en la gigantomaquia, donde terminó arrojando una isla encima de un gigante. Él también participó en la titanomaquia, pero tampoco tenemos idea de lo que hizo ahí. Y está la historia de la rebelión del Olimpo, donde Zeus terminó quitándole los poderes a Poseidón por un tiempo, porque él como que intentó tomar el control del Olimpo en su lugar, y terminó poniendo a Poseidón a trabajar en una construcción allá en Troya. En ciertos aspectos, tal vez Poseidón esté por delante de Hades. Pero Hades era el más temido. En fin, creo que no hay manera de que podamos evaluar eso. Yo diría que Hades y Poseidón están al mismo nivel. Los dos por debajo de Zeus, claro. Bueno, Yasharox, o como se diga eso, preguntó cuántos cuentos existen de Hércules. Y esa es una pregunta que no imaginé que vería aquí, ¿ok? Es bastante diferente, pero no es tan fácil de responder, debido a las innumerables versiones diferentes de las historias. Tenemos, por ejemplo, las historias principales de Hércules, que van desde su nacimiento, que es Hércules naciendo como hijo de Zeus con la mortal Alcmena. Después Hera, que es la esposa de Zeus, envía unas serpientes para matarlo. Pero él logra matarlas incluso siendo un bebé. Y tenemos los 12 trabajos, por supuesto, que son las historias más conocidas de él. De hecho, los voy a leer aquí porque no me acuerdo de todos, pero es matar al león de Nemea, matar a la hidra, capturar la cierva, capturar el jabalí de Erimanto, limpiar los establos del rey Augías, expulsar a las aves del lago Estínfalo, capturar al toro de Creta, capturar las yeguas caníbales de Diomedes, robar el cinturón de Hipólita, robar los bueyes de Gerión, tomar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides y buscar y traer de vuelta al cerbero del inframundo. Recordando que hice una colaboración con los servidores del mundo sobre los 12 trabajos de Hércules, que voy a dejar en la tarjeta ahí en la descripción para que lo veas. Bueno, además de esos 12 trabajos principales, tenemos las misiones secundarias, por así decirlo, de Hércules, que son las llamadas Parer o Pérega. No sé exactamente, lo voy a dejar ahí en la pantalla. Donde tenemos, por ejemplo, su encuentro con los centauros, siendo el más famoso el de Neso. Hay una pelea contra un gigante llamado Alcioneo. Los conflictos con seres mitológicos llamados cércopes, que son monos traviesos. La liberación de Prometeo. El enfrentamiento con Aquilu, que es el dios río. Y también su participación con los argonautas. Después viene su muerte y su ascenso al Olimpo. Así que hay varias versiones diferentes de las historias. Entonces, no se puede decir exactamente cuántos relatos existen.
pero con certeza, hizo más de 12 trabajos. Si te gusta mi contenido, suscríbete, comparte el video, deja tu like y dale también para que YouTube difunda más el video. Y si puedes y quieres ayudarme aún más, puedes hacerte miembro del canal, que es una cantidad pequeña, y me vas a ayudar enormemente a continuar el trabajo aquí. Además de tener acceso anticipado a los videos y también videos exclusivos. Y otra manera de ayudarme es usando los enlaces de afiliado de Amazon, que están ahí en el comentario fijado. Que si compras algo ahí, sea lo que sea, usando los enlaces que dejé ahí. O también puedes comprar algunos productos que están apareciendo ahí en la pantalla. Lennox preguntó si siempre quise hablar de mitologías y religiones y explorarlas. O sea, si siempre me gustó este tema. Entonces, esa pregunta es más personal, pero está chido responderla. En realidad, mi interés siempre fue en la historia en general. Principalmente la historia de Brasil y las guerras. Tanto que este canal aquí, originalmente, era un canal de historia en general. Tanto es así que tengo un video aquí en el canal sobre Winston Churchill y también sobre Joseph Stalin, que incluso son bastante vistos. Entonces, como la mitología y la historia siempre van de la mano, es decir, en realidad, muy de la mano, la mitología está dentro de la historia. Siempre he tenido interés en ese tema, principalmente por God of War. En la época del PS2, cuando comprábamos 3 juegos por 10 reales y todo eso, extraño esos tiempos, de hecho. Así fue como conocí ese juego. Un amigo mío, de esa época, me dijo que había un juego de un pelón que usaba la cabeza de Medusa para petrificar a la gente. Y ahí me interesé. Y ese amigo trajo el juego de un primo suyo. Ese juego era original. Lo cual era muy raro, que un juego de PS2 fuera original. Copiamos ese juego en la computadora usando el Nero. Y así conocí God of War. El 1 y el 2 los jugué varias veces. Y solo mucho tiempo después logré terminar el 3. Cuando finalmente tuve acceso al PS3, y de ahí en adelante me fui adentrando en la mitología y conociendo muchas otras. Incluso God of War es mi saga de juegos favorita. No es por nada que siempre uso el juego de fondo, los temas musicales y todo eso aquí. Y mucha gente no lo sabe, porque muchos piensan que soy un hater de God of War por mi sección Análisis Mitológico, donde comparo la mitología del juego con la mitología original. Pero la verdad es que me encanta este juego. Lo amo. Ahí está Beelzebub Shadow, el nombre del tipo. Preguntó quién gana en su mejor momento. ¿Cuculem o Hércules? Mira, Cuculem gana aquí, ¿vale? Gana un boleto solo de ida al inframundo. No hay mucho que Cuculem pueda hacer en esta batalla. Vamos a analizar esto rápidamente. Los dos son semidioses, solo que aquí ya hay una diferencia enorme. A pesar de que ambos son hijos de dioses poderosos en sus panteones, como Cuculem siendo hijo de Lug y Hércules siendo hijo de Zeus y Alcmena, la diferencia de poder entre Zeus y Lug es inmensa. De hecho, la diferencia de poder entre la mitología griega y la celta es enorme. Zeus provoca tormentas absurdas, levanta tierras enteras y montañas, y Lug es más como un superhumano, digamos. Además, Hércules sostuvo el cielo, ¿no? Derrotó a la propia muerte, a Tánatos, a Ares, a Hades. Lug, hasta donde recuerdo, nunca se enfrentó a dioses de ese nivel. Preguntaste aquí por qué dejé de hacer transmisiones en YouTube y en Twitch. Entonces, Douglas, pasó lo siguiente. Terminé consiguiendo un trabajo por un tiempo, un trabajo formal, y me quedé sin tiempo para hacer transmisiones. Y cuando regresé, Twitch también tenía ese asunto de anuncios todo el tiempo, y eso me desanimó bastante. Incluso intenté llevar las transmisiones a YouTube, pero no era lo mismo. Me gustaba el ambiente de Twitch. Por eso terminé haciendo una pausa y perdiendo el ánimo para las transmisiones. Pero ahora descubrí que existe Kiki. De hecho, ya creé mi perfil. Lo voy a dejar en la descripción para ti y para el resto de la banda, para que me sigan ahí, porque pronto voy a empezar a hacer transmisiones en Kiki. Bueno, ya que hablé aquí de mitología celta y mitología griega, vamos con estas dos preguntas, que Denot terminó preguntando por qué odio la mitología nórdica y la celta, y Claudison también preguntó por qué odio a Thor. O mejor dicho, ¿por qué soy hater de Thor? ¡Vamos allá! Primero que nada, no odio nada de eso, ¿ok? La mitología nórdica es mi segunda mitología favorita. Y no sé si dijeron eso en serio o en broma, ¿verdad? Pero si lo dijeron en serio, debe ser porque yo digo que no creo que Thor sea tan poderoso. Y también porque creo que es medio tonto en comparación con los otros dioses. Y también porque digo que la mitología nórdica y la mitología celta son muy débiles comparadas con otras mitologías. Como la misma mitología griega. Ninguno de los dioses celtas o nórdicos tiene hazañas al nivel del mismo Hércules. O sea, el tipo sostuvo el cielo. Y el mismo Thor depende mucho de su equipo. Él nunca mató a un gigante sin ningún equipo. Por eso digo que son muy débiles en comparación con otras mitologías. Eso no significa que odie la mitología celta, que odie la mitología nórdica, ni que odie a Thor. Y así, solo para dejarlo claro, chicos, estoy hablando de la mitología nórdica,
no de la religión nórdica, ¿ok? Porque, hablando religiosamente, todos los dioses son extremadamente poderosos, prácticamente al mismo nivel. Y el hombre sin nombre preguntó cuál es la mitología que más me gusta. Y como ya dije aquí, ¿no? La nórdica es mi segunda favorita. Mi primera es la mitología egipcia. Porque me gusta un poco la estética del antiguo Egipto. Y también las músicas que siempre ponían en las películas cuando veía algo relacionado con Egipto. Y también los dioses tienen cabezas de animales. Y eso me parece muy genial también. Y ahora vamos con una pregunta algo polémica aquí, de Leviciscano González. Pido disculpas si no pronuncié bien tu nombre, pero él preguntó en la sociedad en la que vivía Hércules, ¿cómo se veía la relación homoafectiva? Vamos allá, aquí me voy a enfocar en la mitología. ¿Sí? No es una sociedad en sí, aunque la mitología refleja la sociedad de la época. Pero bueno, ustedes entendieron. Me voy a enfocar en las historias, ¿sí? Bueno, en las historias en sí, que los dioses tuvieran amantes masculinos era algo muy común. Por ejemplo, Zeus tenía a Ganímedes, que le pareció tan hermoso que se lo llevó al Olimpo. Poseidón tenía a Nerites, con quien pasaba mucho tiempo, incluso llegó a ser el conductor del carruaje de Poseidón. Y de esa relación incluso surgió un dios, Anteros, que era el dios del amor correspondido. Sé que habrá gente que diga que esos cuentos no cuentan, porque alguien los inventó para justificar, no sé qué, bla. Pero muchos otros autores hicieron lo mismo con otros relatos. Por ejemplo, Ovidio modificó el cuento de Medusa, y nadie se está quejando, ¿verdad? Al final de cuentas, sigue siendo una fuente mitológica. Y en el caso de Plutarco, él decía que Hércules sí tenía amantes, y uno de ellos incluso era su sobrino, Lolaus. En cuanto a Heracles, sería difícil enumerar todos sus amores, porque son muchos. Por ejemplo, considerando que Lolaus era amado por él, incluso hasta hoy. Lolaus, que compartió las labores de Heracles y luchó a su lado, era amado por él. Aristóteles observaba que, incluso en su época, la tumba de Lolaus era un lugar donde los amantes hacían votos mutuos. Así que sí, mitológicamente hablando, era algo bastante común. Y Maito preguntó aquí qué me llevó a empezar a hacer videos en YouTube. Bueno, en realidad, mi primera idea para YouTube no tenía nada que ver con mitología. Quiero decir, en realidad sí tenía que ver. Porque en ese caso yo quería crear un canal de Dragon Ball. Pero terminé por desistir cuando empecé a grabar el primer video. De hecho, iba a ser sobre los dioses de Dragon Ball. Entonces, después, un día estaba investigando sobre la mitología egipcia en YouTube y me di cuenta de que no había tanto contenido. Fui a quejarme con un amigo mío y él me dijo que creara mi propio canal. Entonces fui y creé este canal que ustedes están viendo. Curiosamente, después descubrí los motivos de por qué hay pocos videos de mitología egipcia en YouTube. Porque realmente no hay tanto de qué hablar. Pero, al menos, logré hacer un video de mitología egipcia en orden cronológico. Bueno, Daniel Núñez preguntó por qué los dioses tienen tanto miedo de la diosa Nim. Daniel está hablando de una historia que se hizo muy famosa, en la que Hipernos termina haciendo que los dioses se duerman, a pedido de la diosa Hera. Pero, cuando los dioses despiertan, él sale de ahí furioso, golpeando a todos y va tras Hipernos. Pero, cuando se da cuenta de que él había ido a los dominios de Ni, deja de perseguir al dios. Y mira este fragmento de la historia aquí. Aquella vez, yo adormecí la mente de Zeus del Estes, y derramé sobre él el sueño tranquilo y suave. Pero tú estabas planeando el mal, y levantó sobre el mar ráfagas de vientos devastadores, y, con ellos, arrastró la Paracósea, bien hundida, con todos sus compañeros perdidos. Pero Zeus despertó enfurecido, y golpeó a los dioses por toda su morada, buscando, más que a nadie, a mí. Y me habría lanzado al cielo brillante para desaparecer en el mar. Sinix, en la noche, que tiene poder sobre dioses y hombres, si no me hubiera salvado, habría llegado a su morada en mi huida. Y Zeus desistió, aunque furioso, temiendo provocar el desagrado de Belozni. Ahora me pides que haga otra cosa imposible para ti. Así que, realmente, no hay un motivo claro. Voy a darte mi interpretación, y tú ves si tienes sentido o no. Antiguamente, en Grecia, existía algo que era el respeto por los mayores. Y te guste o no, Nyx era mucho más antigua que Zeus. Ella era una diosa primordial, nacida al principio de los tiempos, a partir del propio caos. Es exactamente eso. Zeus tuvo miedo, pero en realidad respetaba mucho a Nyx, y Hypnos era hijo de Nyx. Tanto que la palabra original usada en este fragmento sería asomai. Significa más o menos reverenciar con respeto temeroso. Y no exactamente miedo o pavor. Anjo Ereal preguntó aquí. En realidad preguntó 3 cosas, pero yo elegí solo una. ¿Crees que algún día la mitología romana será reconocida o estará eternamente destinada a ser considerada solo una copia de los dioses griegos? Aunque él lo puso entre comillas aquí, teniendo fuentes que contradicen ese argumento. Entonces, es que así. En este caso, él está hablando aquí, ¿no? De la gente que siempre dice que la mitología romana y la griega son lo mismo. Lo cual de hecho no es cierto. Hay dioses que son solo romanos,
como por ejemplo Quirino, que representa el Estado romano, y que incluso es Rómulo, aquel que murió. Está Marte, que es visto de una manera completamente diferente a Ares. Marte incluso llegó en algún momento a ser el principal dios de Roma. Está la historia de Rómulo y Remo, que son solo historias romanas. Y también está la historia de Eneas. Creo que es muy difícil cambiar eso por 3 motivos. Primero, que en realidad las historias que involucran a los dioses de la mitología romana, de hecho, son una copia de las historias griegas. Segundo, porque eso se enseña en las escuelas, y creo que es difícil que eso cambie, conociendo el sistema educativo brasileño. Y por último, porque los romanos realmente pensaban que los dioses griegos eran los mismos que los suyos. Y no solo los griegos, sino también los egipcios. La única esperanza de que eso realmente cambie sería, no sé, si algo muy famoso, como un Gorafor de la vida, adaptara la mitología griega y romana de maneras diferentes. Bueno, Andreas Esteban preguntó aquí cuál es el verdadero origen del Kraken. Entonces, es que hay 2 cosas equivocadas que aprendemos sobre el Kraken. Primero, que es un monstruo de la mitología griega, mucho por culpa de Furia de Titanes y de Gorafor también, que pusieron al Kraken en la mitología griega, por algún motivo desconocido, siendo que no es de ahí. Y tampoco es de la mitología nórdica, ¿ok? El Kraken era una leyenda de las aguas alrededor de Noruega e Islandia. Y ahí tú dices, ¿no? de Mythology. Pero si es de Noruega e Islandia, ¿no es de la mitología nórdica? No, mi querido, porque la mitología nórdica, en este caso, involucra las historias de los dioses, y el Kraken nunca es mencionado en los Eddas. Entonces, yo diría que el Kraken es más bien un folclore local y todo eso, de alguien que probablemente vio un pulpo gigante, un calamar gigante por ahí, y creó esa leyenda. Ahora vamos a la historia en la que Daniel Nunes preguntó qué pasa después del Ragnarok. Debe estar hablando de lo que sucede después en la mitología, ¿no? Que ocurre el fin del mundo de los dioses. En este caso, suceden una serie de cosas. Primero, el mundo es reconstruido, ¿no? Después de que Surtur quema toda la Midgard, hasta que renace. El suelo volvería a ser fértil, y la naturaleza se regeneraría. Después aparecen algunos dioses que sobrevivieron y revivieron, como por ejemplo Balder, que sale del inframundo, sale de Helheim. Hodge, que también había sido asesinado junto con él, termina reapareciendo. Vidar y Vali, que son los hijos de Odín, sobreviven y terminan gobernando el mundo ahí, junto con Magni y Modi, los hijos de Thor, que terminaron heredando el Mjolnir. Y también, los humanos vuelven a aparecer a través de una pareja ahí, que en este caso recuerda mucho a Adán y Eva, Liv y Yggdrasil. Ellos se esconden en un lugar llamado Hodmishold, que según algunas interpretaciones, estaría dentro de la misma Yggdrasil, el árbol del mundo. Y sobreviven bebiendo el rocío de la mañana. A partir de ellos, la humanidad termina renaciendo. Pero, aprovechando la pregunta de Daniel Nunes, es algo muy curioso, el Ragnarok, porque hay algunas personas que dicen que el Ragnarok no siempre existió ahí, en la mitología nórdica, pero en realidad sería la mano de los cristianos actuando ahí, para acabar con los dioses, y poner algunos elementos cristianos para que fuera más fácil catequizar a los indígenas. Por ejemplo, Liv y Yggdrasil, como les conté, es muy parecido con la historia de Adán y Eva. Si quieres participar en un próximo video con tu pregunta, déjala ahí en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir también. Nos vemos en la próxima.